Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Definir el comportamiento de las personas jóvenes por segmentos de edad y ubicarlas como la generación de cristal, por ejemplo, las estigmatiza desde una posición adultocéntrica, lo cual no contribuye a resolver sus problemáticas y necesidades sociales, así como tampoco las inquietudes generacionales, afirmó Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología. El especialista enfatizó que conceptos como millennials o centennials fueron creados desde el discurso de la mercadotecnia y se reproducen fundamentalmente en las redes sociales, pero no hay estudios sólidos que manejen estas categorías para conducir una investigación sobre el comportamiento de las y los jóvenes. Al respecto señaló que tenemos que ser muy rigurosos con lo que decimos y difundimos. No hay ningún trabajo de investigación serio que confirme que existe esa categoría que llamamos generación de cristal. En todo caso, hay definiciones o conceptos que se manejan en las plataformas digitales que nos dicen que es una generación de jóvenes muy frágiles e intolerantes. Sin embargo, al mismo tiempo, convivimos con gente adulta que es muy intolerante y también muy sensible emocionalmente. Entonces, el comportamiento de las personas nada tiene que ver con segmentos de edad. Sobre la estigmatización, Trujillo Correa abundó que en este caso en particular es una forma de adultocentrismo, es decir, el discurso del adulto que define y traduce la conducta de las y los jóvenes como intolerantes y sensibles al rechazo y a la crítica basado exactamente en lo que tenemos que pensar, y desde una posición de poder que se estigmatiza, generando una perspectiva de que en determinada edad este sector de la población no valora, no entiende, no le gusta leer o no asiste a eventos culturales, cuando en realidad todos estamos viviendo y enfrentando los retos y las condiciones de una misma época. Con información y redacción de Daniel Robles para la Gaceta UNAM, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche, un nuevo episodio, o si no también nos pueden estar siguiendo en YouTube y en Spotify. En YouTube nos encuentran como Construyendo el Debate y en Spotify igual con el mismo nombre. Si ese es el primer episodio que están escuchando o viendo de este podcast, les pido por favor que nos regalen un like, que compartan este episodio entre sus amigos, compañeros y familiares y por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Este día vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Juventud, sus inquietudes y retos a propósito de que el viernes 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud. Y vamos a platicar con el doctor Cristian Asensio, quien es doctor en Sociología y profesor adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de nuestra facultad. Sus líneas de investigación son violencias, exclusión social, juventudes y violencia escolar. Lo hemos tenido ya de invitado en varios episodios y nuevamente, doctor Cristian Asensio, un fuerte abrazo y gracias por haber aceptado esta invitación. Pero antes de entrar a las preguntas, querido público de Construyendo el Debate, quiero invitarlos a que nos sigan toda la semana en nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de todo el contenido audiovisual que nuestro equipo de producción prepara para ustedes. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Bien, doctor Cristian Asensio, muy buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en este podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y para abrir esta conversación sobre las relaciones afectivas en las nuevas juventudes, doctor Asensio, ¿cuáles son los impactos de no haber visto a las personas durante meses, si no es que durante años? Hola Carlos, qué gusto en saludarte y en poder participar en este podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
mi casa. Me siento muy contento de estar aquí y poder contribuir con algunas ideas muy puntuales sobre el tema de los jóvenes y la pandemia. Pues es una muy buena pregunta en varios sentidos, por tratarse, digamos, de una, o digamos, apelando a mi formación como sociólogo, creo que me centraré mucho en los impactos que la pandemia ha dejado en las y los jóvenes en el sentido efectivamente social y psicosocial, ¿no? Sin duda, la pandemia que propició una distancia física, pero también social entre las personas, pues fue un caldo de cultivo propicio para la individualidad, para aprender a resolver problemas, digamos, de manera individual, ¿verdad? En ejemplos como el de la propia universidad, en el que muchas y muchos estudiantes pues aprendieron a resolver sus asuntos académicos, escolares, pues de manera personal, sola, en solitario, ¿no? Y esto, pues de alguna forma, tiene repercusiones en términos de cómo gestionamos nuestro aprendizaje, cómo nos relacionamos con las otras personas, tanto en el nivel de cooperación como en el nivel de resolución de conflictos. Y en ese sentido, bueno, la pandemia, uno de sus primeros impactos es individualizar, separar a las personas y con ello, pues, digamos, afectar seriamente los procesos de vinculación, de gestión de conflictos y de negociación y cooperación también. En segundo lugar, pues estos efectos, ¿verdad? Dada la vinculación entre nuestros estados emocionales y nuestras relaciones sociales, pues trae consigo diversos problemas que se han estado documentando en diversos estudios desde el año 2020, en donde se ha encontrado que las y los jóvenes, en proporciones diferentes, tienden a presentar importantes cuadros, por ejemplo, de ansiedad o de depresión. Y en ese sentido, podemos ver un resultado que tiene una relación directa con el aislamiento, la cuarentena, pero también todo este escenario de sospecha frente a las y los otros que pudieran estar infectados o en algún momento ser un foco de contagio, y a su vez pues el repliegue en el espacio de la individualidad, en el cual pues lo que emerge es un asunto de inquietud, angustia, la propia sensación de incertidumbre al no saber cuándo cambiaría el contexto, pues propició también una incertidumbre muy importante frente al futuro que las y los jóvenes reportaron. Un estudio en ese sentido, por ejemplo, es el estudio que realizó el Population Council con apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México, un estudio llamado Voces 19, en el que participaron un número importante de jóvenes, ¿verdad? Alrededor de 55,000 personas, y de las cuales pues de 3 a 5 reportaban síntomas de depresión y hasta un 57% unos cuadros de ansiedad, incluso previo a la encuesta. Por si fuera poco, un 43% pues reportó una exposición hacia situaciones de violencia física, verbal y también sexual, tristemente, que están vinculadas a aquellas formas de violencia que se manifiestan regularmente en los espacios domésticos y que no necesariamente tienen una relación directa con la disminución de otras violencias en los espacios públicos dada la cuarentena. Entonces, muchas personas se vieron obligadas a coexistir, convivir de manera muy directa y durante mucho tiempo con las personas que pues eran sus agresoras o agresores. Por si fuera poco, las personas reportaron también una incertidumbre, un temor hacia el futuro, reportaron menores ingresos en su hogar, lo cual tiene una repercusión directa también con la sensación de certidumbre, de estabilidad, en términos de sus propios cursos de vida y su forma de continuar con un estilo particular de consumo, de vivir en ciertas zonas, etcétera. Entonces la gente las y los jóvenes principalmente vieron directamente afectada también la economía de sus familias. Por si fuera poco, un gran número de jóvenes que trabajaba durante el periodo previo a la pandemia, dejó de hacerlo. Y por ahí hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de 2020, en donde ya se reportaba que un alto porcentaje de jóvenes
pues en realidad no solo había dejado de trabajar, o hasta un 23% en el rango de 18 a 24 años, sino que además pues manifestaban una fuerte incertidumbre frente a lo que podía pasar. Entonces creo que si algo marca el impacto de la pandemia es la incertidumbre. Doctor Asensio, muchas gracias por sus reflexiones, por su análisis, y esto da pie justamente a la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de implementar intervenciones y estrategias orientadas a favorecer una mejor salud mental en la juventud? Pues es sumamente relevante. Las y los jóvenes son sin duda el factor de cambio de una sociedad por varias razones. Algunas de ellas son que refrescan, ¿verdad? Cuestionan y resignifican muchos valores tradicionales, muchas de las normas que parecen regir de manera casi total nuestras relaciones sociales, pero además se relacionan de maneras distintas en estos tiempos con las tecnologías, aprenden a vincularse de múltiples maneras, entienden otro tipo de dinámicas, por ejemplo en términos de relación socioafectiva, a la luz de las nuevas, de la perspectiva de género que se inserta cada vez más en nuestras relaciones y que por lo tanto va a tener también una repercusión en la forma como las y los jóvenes establecen sus vínculos afectivos y también sexuales. Tienen una gran relevancia porque además de eso pues representan, ¿verdad?, una posibilidad en todos los países, se sabe, pues de poder contribuir con una vida productiva prolongada en la que van a poder participar activamente en aquello que se requiere en un determinado país para, pues precisamente para la activación y la reactivación económica en cada momento. Ahora bien, pensando solamente en esos términos, en términos de justicia social, las y los jóvenes, como cualquier actor social, pues requieren que en todas las estrategias, intervenciones, proyectos de política y también en políticas públicas ya aplicadas, pues se les escuche, se les dé voz y por lo tanto puedan participar, y no solo participar de manera tangencial o de manera simulada, sino participar de manera activa en las decisiones que se toman en torno a aquellas situaciones que pudieran afectarles, sean o no temas de juventudes. Y eso es algo muy importante. Las y los jóvenes tienen derecho a participar en todas las discusiones que se llevan a cabo en una determinada comunidad, en una sociedad, aunque no sean exclusivamente para las y los jóvenes. Ahí tienen la respuesta del doctor Asensio, muy interesante sus reflexiones, pero aquí voy a tener que hacer una pequeña pausa porque vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero. Adelante. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Conoces cuáles son los desafíos más importantes a los que se enfrenta la educación superior en México? ¿Sabes cuáles son las nuevas opciones que la UNAM tiene para la obtención del título que acredita los estudios profesionales? ¿Quieres conocer las nuevas modalidades de titulación de la carrera de Ciencias de la Comunicación? ¿Te interesa saber más sobre los procesos gestionados para el incremento de la eficiencia terminal de los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación? Esto y más podrás conocer en el libro coordinado por las licenciadas Patricia Martínez Torreblanca y Daniela Lemus Muñiz. Atender la titulación como un fenómeno complejo, modelo de análisis y trabajo. En el primer capítulo, titulado Desarrollo teórico disciplinar y aportaciones metodológicas contemporáneas, se exponen las dificultades propias del campo de la investigación y los retos que supone la estructura y el diseño del plan de estudios para la articulación de un proyecto de titulación. Se destacan los hallazgos y las debilidades del plan de estudios 2016 y las imprecisiones de la vinculación entre el eje teórico y el práctico. En el apartado Procesos administrativos relativos a la titulación, la licenciada Daniela Lemus resalta cómo el proceso de titulación es de vital importancia entre las funciones universitarias y sin embargo es un proceso poco estudiado, ya que la eficiencia terminal ha sido entendida únicamente en términos cuantitativos. Y a pesar de que esto nos arroja datos importantes, no permite entender el proceso de titulación en su complejidad. Así que se muestran los mapeos administrativos relacionados con la titulación y sus áreas de oportunidad. Más adelante, en el capítulo Campañas de Comunicación Social, se aborda una de las metas del programa, que busca atender las limitaciones de la titulación, ya que comúnmente los estudiantes no conocen los procesos de titulación. Se planteó la necesidad de diseñar campañas de comunicación social para informar a los estudiantes recién egresados o en ejercicio profesional sobre las formas de titulación, con el fin de que decidan de mejor manera la opción que corresponda a sus necesidades.
Por medio de diversos contenidos visuales y audiovisuales, se buscó aclarar cualquier duda teniendo como narrativa 3 puntos clave llamados Titúlate ya, con los apartados Cómo titularte y por qué no se titulan, Formas de titulación y Tríada perfecta, que se propone explicar los requisitos para la titulación. Y por último se presentan las formas de titulación. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el tema de la titulación como un fenómeno complejo de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a libros FCPIOC UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Samantha Correa. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y acabamos de escuchar y ver la cápsula en el librero. Les recuerdo que si están interesados en estas publicaciones, pueden encontrar algunos digitales y descargarlos de forma gratuita a través de la página de CID de nuestra facultad, pero si también buscan una versión impresa, la versión física de estas publicaciones y de muchas otras más que produce nuestra facultad a través de nuestros profesores y profesoras, pueden visitar el área de publicaciones ubicada en el edificio G, planta baja, del lado izquierdo, como si fueran la extensión universitaria, pero antes de entrar al departamento de difusión, una puerta antes se van a encontrar de publicaciones y ahí les darán toda la información necesaria que requieran sobre estas publicaciones. Bien, pues continuamos con nuestra charla con el doctor Cristian Asensio. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Juventud, sus nuevas inquietudes, sus nuevos retos. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, doctor Asensio, quisiera a nuestro público recordarle que nos pueden seguir toda la semana en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Continuamos con nuestra entrevista con el doctor Asensio. La tercera pregunta que tenemos para usted es la siguiente. ¿Cómo abordar las exigencias de justicia, equidad y mayores oportunidades que demanda este sector de la población? Precisamente trataba yo el tema de justicia, equidad, justicia social sobre todo, ¿no? Es un asunto muy importante con las y los jóvenes, darles voz, darles la palabra, pero además que puedan también implicarse en el diseño, en la implementación y por supuesto en la evaluación de políticas públicas. De manera equitativa, sin discriminación, con representación de todos los sectores sociales, con perspectiva de género, con perspectiva de grupo étnico y por supuesto con una perspectiva intergeneracional en todo momento. Las demandas de estas y estos jóvenes son diversas y solo podremos saberlas cuando les escuchemos. Y también sabremos que son distintas dependiendo del sector poblacional al que nos referimos, dependiendo de la clase social, pero también dependiendo, por supuesto, de las circunstancias específicas que cada persona pues tiene que vivir en sus propios procesos biográficos. Y en ese sentido, pues generar mecanismos de participación eficiente en el que además podamos insertar a aquellas y aquellos jóvenes que comúnmente no son escuchadas y escuchados en las políticas públicas y que sobre todo son las y los jóvenes de sectores más desfavorecidos, pues traerá consigo un escenario de justicia, de equidad y de inclusión que será favorable para todas y todos los que estamos comprometidos con un cambio social y que ahora la pandemia, con esta especie de pedagogía cruel, como han escrito algunos autores, pues nos enseña, no de la mejor manera, la importancia de integrarnos como una sociedad más unificada. Interesante su respuesta, doctor. Es muy importante esta reflexión que nos da y eso nos da pie ya a la última pregunta para ir cerrando este episodio. ¿Por qué las personas adultas han definido a la juventud como generación de cristal? ¿Realmente es una generación de cristal o una generación indignada por la lucha o indignada porque hay un verdadero cambio social? Me parece que es un tema que tiene que ver justamente con este cambio de valores, con este cambio de normas que yo mencionaba hace un momento. Por supuesto que para algunas generaciones la forma en la que fueron educadas, la forma en la que eran incluso a veces reprendidas, ¿verdad? En algunas ocasiones incluso con violencia física,
pues consideran que fueron aquellas situaciones que de alguna forma favorecieron su inserción en la sociedad de una cierta manera. Lo cierto es que las nuevas generaciones se están poniendo en entredicho que las formas de educar, que las formas de socializar, que las formas de relacionarnos tengan que estar basadas en cualquier forma de la violencia o en las diversas expresiones violentas que pueden llevarse a cabo, ¿verdad? No están de acuerdo con que la violencia sea una forma pedagógica válida. No consideran que las personas que afirman que son mejores por haber sido formadas a través de prácticas muy tradicionales lo sean realmente y que verdaderamente sean ejemplos a seguir, y sobre todo piensan muchas y muchos de estos jóvenes pues en el contexto actual en el que no hay forma de negar que estamos en un escenario de cambio global acelerado, en un escenario de múltiples desigualdades presentes, en un escenario en el que hay mucha violencia contra las mujeres, contra los sectores minoritarios de la sociedad, y que por lo tanto no consideran que sea un ejemplo necesariamente a seguir de manera rotunda, ¿verdad? Eso en algunos casos, en otros casos por supuesto que hay excepciones, hay ejemplos de personas adultas que son muy viables para las y los jóvenes. No es que estén en contra de todas las personas adultas, están en contra de un imaginario que permea en la sociedad, que considera que muchas prácticas de socialización pedagógicas deben darse a través de la práctica de violencia o la práctica de unas reprimendas verbales de cierta índole. Y en ese sentido, bueno, pues por supuesto que de pronto algunas generaciones más tradicionales pues consideran que estas y estos jóvenes se ofenden por todo, que se ofenden porque hay chistes misóginos, que se ofenden porque alguien hace algún comentario que puede lastimar a alguna persona, por ejemplo, alguna persona de afrodescendiente o alguna persona de algún grupo indígena. Y pareciera que todo eso es como no tener una sensibilidad hacia el sentido del humor, como si pareciera que todo eso es como no saber tomar o no saber significar estas bromas de una manera que no resulten ofensivas. Lo que las y los jóvenes han aprendido es que no tiene que decidir a quién ofende lo que dicen las personas que emiten esas narrativas, sino las personas que se ven verdaderamente afectadas por estas narrativas y que quienes pueden expresar de manera muy clara y muy contundente si están siendo o no afectados por esos dichos. Y cuando es así, pues por supuesto que todas y todos y todes, sin tener que pertenecer a esos grupos, podemos de manera activa y directa señalar con toda libertad que estamos en desacuerdo con ese tipo de prácticas, con ese tipo de discursos, con ese tipo de lógicas, porque son lógicas que incluso se despliegan en el ámbito estructural, en el ámbito institucional, y que siguen afectando nuestras vidas de maneras burocráticas, tradicionales, que impiden el desarrollo progresista, que impiden el libre desarrollo de la personalidad y que por supuesto deben ser modificadas. Entonces la búsqueda de un cambio social por las y los jóvenes históricamente ha sido siempre mal vista por los sectores más, más acomodados en la sociedad, que tienden a ser las personas adultas, y bueno, siempre ha habido resistencias a estos cambios que las y los jóvenes impulsan, pero que cada vez son más notorios, cada vez son más claros, porque no solamente ya son cambios en el sentido de modificar, por ejemplo, la estructura de oportunidades, de acceso al empleo, de acceso a la salud, sino que ya son también cambios culturales de fondo, ¿verdad? Que se insertan ya no solamente en las dimensiones materiales de la vida social, sino también en sus dimensiones simbólicas más profundas. Y en ese sentido, estos cambios, por supuesto, que generan enorme apoyo por algunos sectores de la sociedad, pero también grandes resistencias. Entonces, hablar de una generación de cristal es en ese sentido, es pretender defender una forma de organización muy tradicional en la que ciertas violencias no solo estaban muy normalizadas, sino que además se consideraba que eran parte sustancial en la formación de las personas para prepararles para una vida adulta, y que muchas veces incluían pues un fuerte contenido de violencia.
Bien, público de Construyendo el Debate, esto ha sido todo de este episodio. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro invitado, el Dr. Cristian Asensio, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de nuestra facultad, por haber aceptado la invitación y habernos compartido sus reflexiones acerca de este tema tan interesante. Recuerden, público de Construyendo el Debate, que si nos están viendo a través de YouTube, suscríbanse al canal, regálenos un like y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. También nos pueden estar escuchando en Spotify, donde encontrarán todos los episodios anteriores de este podcast, que es su podcast. Y bueno, como siempre, recordarles que durante toda la semana nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de la cápsula introductora que escucharon al inicio de este episodio estuvo Arturo Pérez Zárate. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes, Carlos Correa. Nos vemos a la siguiente. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, ser vistoso, Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.